Hoy celebramos el 14º domingo del tiempo ordinario y el texto del Evangelio está tomado de aquel pasaje de San Marcos en el que el Señor Jesús llega a su ciudad. En otras traducciones dice llega a su patria. Y llegamos a la conclusión que si bien el Señor nació en Belén, que significa casa del pan, Él es el pan vivo que bajó del cielo, el pan que nos alimenta también en la Eucaristía día tras día. Pero también se sabe que el Señor se crió en Nazaret y que fue educado en Cafarnaúm. Entonces, en estos tres posibles lugares se ha llegado a la conclusión que se trata de Nazaret. De hecho, en el texto paralelo que se nos narra en Lucas, se nos dice expresamente que el Señor llega a Nazaret. Y se hace muy creíble que así sea porque quienes le escuchan hablan con mucha seguridad de los orígenes terrenales del Señor, de cuál es el oficio del Señor, de quién es su madre, de quiénes son sus hermanos. Y así recordemos que San Marcos nos viene narrando escenas que él contrapone, diciéndonos que el Señor estaba en una orilla y pasó a la otra orilla. Recordemos que se encontraba en la región de los Gerasenos, tierra pagana, donde fue prácticamente expulsado de esas tierras. No querían saber nada del Señor y le rogaron que se fuese de allí. Es decir, no había fe. Y la semana pasada leíamos que entonces pasó a la otra orilla. En esa otra orilla encontramos a aquel hombre llamado Jairo que se postra a los pies del Señor y le pide el milagro de la curación de su hija, que de hecho cuando el Señor llega a casa de Jairo, recordemos, ya la niña había muerto y el Señor la levanta. Y en esa misma escena se nos describe el pasaje de la hemorroísa, la fe de la hemorroísa y la multitud que apretujaba al Señor. Entonces el Señor había pasado de esa tierra de paganos donde no había fe a esta tierra donde ahora encuentra fe, por lo menos en estos dos personajes, Jairo y la mujer hemorroísa. Y ahora el texto nos dice que se va a otro lugar, a su ciudad. Y ahí vamos a encontrar que en su ciudad no encuentra el Señor ni la ausencia de fe que encontró en la tierra pagana, ni tampoco encuentra esa fe profunda y prominente que encontró en estos personajes que se nos hablaba el domingo anterior. Aquí en su tierra, en Nazaret, lo que va a encontrar el Señor es que la gente se admira de su sabiduría. Pero al mismo tiempo la gente no da crédito a esa sabiduría. Reconocen que hay sabiduría en ese que les habla. Reconocen incluso que Jesús obra milagros portentosos, pero al mismo tiempo se escandalizan, algo que pareciera contradictorio. ¿Cómo es posible que este hombre tenga esta sabiduría y este poder si es que nosotros lo hemos visto crecer? Dicen ellos textualmente, ¿no es acaso este el carpintero? ¿No es su madre María? ¿Y sus hermanos no son Santiago, José, Simón, Judas? ¿Y no están sus hermanas entre nosotros? Es decir, ¿cómo puede ser este el ungido si nosotros lo hemos visto crecer? Sabemos de dónde viene. Y por tanto es que Jesús va a decir que ningún profeta es bien reconocido en su tierra. Y el Evangelio nos expresa que no pudo allí hacer muchos milagros. Pero Marcos quiere dejarnos en claro que sí hizo el Señor algunos milagros sanando a algunos enfermos. Es decir, que Marcos quiere poner esta escena en el punto medio entre aquella región de paganos donde no había fe y aquella otra región en la cual el Señor encontró verdaderamente fe. Aquí, ahora, en su ciudad, el Señor encuentra, como quien dice, un pueblo tibio. Y así somos muchas veces nosotros, ¿no? No somos ni fríos como los gerasenos, ni somos tampoco como los de la otra orilla donde el Señor encontró la fe ardiente de Jairo y la fe de la mujer hemorroísa. Nosotros nos debatimos en el medio de una y otra orilla, la tibieza, que es más bien lo que el Señor reprocha y aquello que con mucha dureza censura en el libro del Apocalipsis cuando nos dice que por no ser ni frío ni caliente, sino por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Palabras muy duras para decirnos el Señor cómo aborrece eso de vivir con un pie en el mundo, en las cosas del mundo, inundado en el lodo del mundo, y con otro pie en las cosas del Señor. Se nos habla allí de una doble moral, se nos habla allí de una hipocresía, en la cual seguimos viviendo bajo las apetencias del mundo, seguimos con el corazón puesto en las riquezas, en el poder, en el placer, pero cubrimos eso con el ropaje del nombre cristiano. Y en últimas, esa mezcla nos lleva a una tibieza que el Señor aborrece. Bien, por último me quiero referir a un punto muy importante de este pasaje del Evangelio, cuando se nos habla de los hermanos del Señor. Porque a muchos les han enseñado que como allí se lee la palabra hermanos de Jesús, entonces se trata de hijos de la Virgen María, ¿no? Así lo entienden muchos porque así les han enseñado, sin tener en cuenta que este pasaje en el griego original en el que fue escrito, utiliza la palabra adelphos, que en efecto significa hermanos, que no solo hace alusión a los hermanos de sangre, sino que también hace referencia a primos, a parientes en general. No había en el griego una palabra para hacer referencia a primos.
es que en efecto con la palabra griega adelphos fue que se tradujo la palabra hebrea ash, que también hace referencia a parientes. Como lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Abraham, que verdaderamente era tío de Lot, en varios pasajes son tratados de hermanos. Y así encontramos otros pasajes en el Antiguo Testamento. Y es que esta discusión, hijos de María, se dio en un momento de la historia cuando un tal Elvidio, al ver la palabra hermanos, sin conocimiento de la lengua, asumió que se trataba de hijos de María. A esto responde nada más y nada menos que San Jerónimo de Estridón, a quien precisamente le debemos la traducción de las Sagradas Escrituras que la Iglesia tuvo en el año 384 por orden del Papa San Dámaso I. Jerónimo de Estridón tradujo al latín desde la lengua original hebrea para el Antiguo Testamento y la lengua griega el Nuevo Testamento. De modo que alguien con conocimiento de causa refuta a Elvidio, que por el solo hecho de ver hermanos del Señor asumía que era hijos de María. Pero antes de traer algunos apartes de esta refutación de Jerónimo de Estridón al vídeo, vale la pena irnos simplemente a los mismos textos bíblicos que nos muestran con claridad quiénes son verdaderamente los padres de esos supuestos hijos de María. Y vemos que el texto nos presenta a 4 personajes: Santiago, José, Judas y Simón. De Santiago vale la pena decir que algunas Biblias no traducen Santiago, sino que traducen Jacobo. Las Biblias que traducen Santiago es porque de hecho el nombre Jacobo en el latín eclesiástico se tradujo como Sanctus Jacobo, de ahí viene Santiago. Entonces decir Santiago, decir Jacobo, estamos hablando del mismo personaje. En tal sentido, si nosotros armonizamos por lo menos 3 textos, me refiero a San Juan en el capítulo 19, Marcos en el capítulo 15 y Mateo en su capítulo 27, nos vamos a encontrar allí la escena de Jesús en la cruz, que se encuentra acompañado de unas mujeres. Estas mujeres son María Magdalena, María la madre del Señor y María la hermana de María la madre del Señor. Las 3 Marías. Pues en Mateo 27 se nos va a decir que una de estas Marías es la madre de Santiago y de José. Cuando vamos a este mismo pasaje, pero narrado por Juan en el capítulo 19, encontramos que esa María, madre de Santiago y madre de José, es hermana de la madre del Señor. Por tal razón, tanto ese Santiago como ese José que aparece en Marcos y que aparece nombrado como hermano de Jesús, realmente es un primo de Jesús, hijo de María, la hermana de la madre del Señor. Claro, al ser un pariente cercano que algunos historiadores como Hegesipo, que nació apenas en el año 110 en Palestina, que escribió 5 tomos de lo que él denomina memorias, es decir, que está dando fe de algo, alguien que estuvo cercano a los hechos, se nos narra que esta familia vivía bajo el mismo núcleo familiar. Y en efecto, este Hegesipo, de cuyas memorias o de cuyos escritos bebe también el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, nos va a contar que esta María, que es nominada como hermana de la madre del Señor, que los textos dicen María la de Cleofás, es esposa de Alfeo. Así como Hegesipo y muchos otros historiadores se llega a la conclusión por la lengua que Cleofás es el nombre que en el griego se utiliza para hablar del nombre arameo de Alfeo. Incluso Marcos nos va a decir que esta María, tía del Señor, llamémosla así, es, además de madre de Santiago y de José, es la madre de Salomé. O sea, de estas mujeres que decían, no están con nosotros sus hermanas, por lo menos acá se nos mienta también a una de ellas, a Salomé. Ya vemos entonces cómo le quitamos a María el haber parido a este Santiago, a este José, a esta Salomé, que por el hecho de ser llamados hermanos del Señor, algunos los califican de hijos de María. El texto de Marcos nos dice que Judas es también otro de los hermanos del Señor. Y este Judas, que escribe una de las cartas canónicas de las Sagradas Escrituras, cuando se presenta como hermano de Santiago. De este Santiago que hemos dicho es hijo de María, la hermana de la madre del Señor. Si este Judas fuese realmente hijo de María, hermano, digámosle así, del mismo vientre de nuestro Señor Jesucristo, pues no hubiese perdido oportunidad para en su carta decir también, soy hermano de Santiago y hermano de Jesucristo. Pero no lo dice de este modo, dice soy hermano de Santiago, siervo de Jesucristo. Y es que todo esto es muy sencillo de entender si nos vamos al pasaje del Señor Jesucristo en la cruz. En ese momento el Señor ve que está su madre y el discípulo que él tanto ama, Juan. Y el Señor deja a su madre bajo el encargo de su discípulo amado, de Juan. Si María en realidad hubiese tenido más hijos, esos supuestos hijos debían cumplir el compromiso de honrar a su madre y quedarse con la tutela de su madre. Y no Jesús hacer entrega de su madre a uno de sus discípulos. Y dice el texto que Juan se la llevó a vivir consigo en su casa.
¿Dónde estaban entonces los hermanos? Evidentemente no tenía María más hijos. Y es que recordemos que las cosas que Dios nuestro Padre utiliza son de reserva exclusiva para Él. Nadie más las toca. Así como los vasos sagrados. Recordemos el arca de la alianza, cuando Usa tuvo el atrevimiento de tocarla, que quedó muerto enseguida. María, que era el arca humana que acogió la presencia de Dios mismo, María no fue tocada, fue reservada exclusivamente para Dios. Recordemos la señal de Isaías: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz. De hecho, cuando vemos la genealogía del Señor Jesucristo, habla de José y luego habla de María y dice de la cual nació Jesús. Y no añade de la cual nació Jesús y sus hermanos. No hay un solo texto que hable de los hijos de María. Se habla así de los hermanos del Señor, refiriéndose a los parientes. Ahora, hay un texto que algunos utilizan también de modo muy simplista para decir que por esa razón María tuvo más hijos, ¿no? Se lo imaginan. Y es aquel que nos dice que María dio a luz a su primogénito. Entonces algunos dicen, claro, si hubo un primogénito es porque hubo un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, o hubo más hijos, desconociendo cuál es el real concepto de primogénito en las Sagradas Escrituras. Porque de otra manera no se hubiese dicho que nació su primogénito, sino que nació su unigénito. Eso es lo que algunos dicen. Era una prescripción que el primer hijo varón que naciese de mujer fuese consagrado al Señor. Todo primogénito le pertenece al Señor, nazca o no nazca otro con posterioridad. Ese que ha nacido primero es, por regla general, el primogénito. Nazcan o no nazcan nuevos hijos. Y adicionalmente a esto, la primogenitura se entendía como un derecho, que no necesariamente estaba en cabeza del primero. Era así la regla general. Pero Esaú, por ejemplo, vende su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob era el segundo y era el primogénito. Quiere esto decir que primogénito no siempre está ligado al primero. Efraín igual es llamado primogénito y no es el primero. El mismo rey David, siendo el octavo hijo, en un momento en el Salmo es llamado primogénito y no era el primero. Y este mismo pasaje en su primera parte también lo utilizan algunos para decir que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Y es que el pasaje inicia diciendo que José no conoció a María hasta que ésta dio a luz a su primogénito. Que como el texto dice que no la conoció hasta, entonces ellos asumen que después que dio a luz al primogénito, sí la conoció, sí tuvieron relaciones sexuales. El texto, y esto lo explica muy bien Jerónimo de Estridón en esta refutación que les contaba al inicio que hacía hacia el vídeo, deja en claro cómo este hasta es realmente un hebraísmo. Por ejemplo, cuando en el libro de Samuel vemos que se dice de Mical que no tuvo hijos hasta su muerte, esto no quiere decir que después de la muerte sí tuvo hijos. Sería absurdo pensar que el hasta significa que después sí. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, nos dice el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que llegado el final de los tiempos, el Señor ya no va a estar con nosotros. Cuando se utiliza este hebraísmo del hasta, no es para significar que entonces luego sí. Y Jerónimo de Estridón le dice algo muy interesante al vídeo. Le dice, mira, si asumimos esa mentalidad que estás teniendo para interpretar tan irrestrictamente un texto sin tener en cuenta su contexto, es como si dijeras que una vez el niño nació, en el mismo lugar donde nació, hubo relación sexual entre María y José. Porque el texto dice hasta que dio a luz. Esto quiere decir que una vez que dio a luz, hubo relación sexual entre María y José. Si se quiere dar esa interpretación rigorista tan absurda como la que planteaba el vídeo en su momento. Este hebraísmo del hasta que usa el texto sagrado no tiene otra finalidad sino la de enfatizar en la concepción y el nacimiento virginal de Jesucristo. Es decir, este niño nació sin que hubiere entre sus padres relación sexual alguna. Ese es el único propósito del texto, no hacer alusión a si después hubo o no hubo relaciones sexuales entre los padres del niño. No tiene el texto ese propósito. Únicamente se emplea este hebraísmo para enfatizar en la concepción virginal de Jesucristo. En conclusión, nos queda absolutamente claro que María sí tuvo más hijos. Sí tuvo más hijos. De hecho, las Escrituras lo dicen. En Apocalipsis 12 vemos los hijos de la mujer coronada de estrellas, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que da a luz al hijo varón que ha de gobernar las naciones con cetro de hierro. Dice el texto que el demonio, despechado contra la mujer, se dedicó a hacerle la guerra, a perseguir al resto de los hijos de la mujer.
¿Y quién es el resto de los hijos de la mujer? Dice el mismo texto, los que hacen la voluntad de Dios y cumplen los mandamientos de Jesucristo el Señor, es decir, la iglesia. La mujer en cuyo seno se formó el cuerpo de Jesucristo, que de acuerdo a San Pablo, la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Quiere decir entonces que María es la madre del cuerpo místico del Señor, la madre de toda la iglesia. María entonces, si bien no tuvo hijos en su vida terrena, lo que hoy tiene son hijos por los cuales aboga y por los cuales intercede. Tú y yo somos hijos de María. El Señor nos las dejó en su discípulo amado en la cruz. Que así como el discípulo amado del Señor, también nosotros la acojamos en nuestra casa. Un feliz domingo para todos.